Hola, estoy aquí con Juan Echanove, que no ha podido venir hoy y nos va a contar un poco como su historia desde cero y toda su vida. Y como, pues nada, le dejo a él que nos lo vaya Pues contando. nada, pues muchísimas gracias por de pronto por haberme invitado y siento, como os decía Lola, no estar físicamente con vosotros, pero es que concretamente además ahora es un momento en el que tengo muchísimas cosas a la vez haciendo y debido además al cambio climatológico de que llueve, no llueve, todas estas cosas que estamos sufriendo todos, pero en las grabaciones de la serie Cuéntame, digamos que nos trastocan absolutamente todos los planes de rodaje y eso hace que cuando quieres hacer algo presencial, como era este caso, pues de repente tengas que renunciar a ello. Pero bueno, gracias a la tecnología y gracias a vosotros, pues bueno, para mí es muy grato pues compartir con vosotros mi experiencia, que por otro lado, mmm, a mí antes me daba un cierto corte, un cierto apuro, compartir mi experiencia cuando me tenía que remontar de alguna manera cuando yo empezaba, porque en el fondo decía, pero si yo acabo de empezar. Pero claro, yo ya tengo 55 años, voy para 56 y yo empecé a trabajar a los 17. A trabajar como actor, a trabajar desde que a los 17 yo creo que me contrataron por primera vez y me dieron un sueldo. Es decir, la primera vez que me pagaron por hacer algo bueno, que yo en todo caso siempre entendí, incluso antes, como algo imprescindible en mi vida, pero sobre todo algo que me nacía del corazón. Un momento clave, porque pasas de ser un aficionado en algo o alguien que tiene una cierta habilidad para hacer algo a emprender una carrera profesional. Y ya te das cuenta incluso en esa carrera profesional que yo emprendí en ese momento que había dos parámetros con los que iba a tener que convivir. Uno, el paro. Es decir, un actor cuando termina un trabajo se queda en paro. Es decir, ¿cuánto puede durar? Pues puede durar 10 minutos, puede durar una hora o puede durar 4 o 5 años, porque yo conozco compañeros míos a día de hoy que son buenísimos actores, pero buenísimos actores y hace 4 años que no han dicho una sola línea en una serie, en una película o en un escenario. Esto es tremendo. Esto es una de las características de mi profesión. Seguramente por eso también la hace más arriesgada y la hace también más excitante, más intensa. Y luego también, por otro lado, también me di cuenta de seguir a buen ritmo, como ocurrió, es decir, luego a toro pasado yo puedo contar que después de estos 38 años de trabajo ininterrumpido, pues a toro pasado, digo, jo, mi tesis esta que os voy a exponer ahora, pues es muy válida, pero entonces pensar en estar 38 años seguidos, sin ningún parón entre medias, hilando unos proyectos con otros, pues la verdad que aquello era una utopía difícilmente realizable. Pero bueno, en todo caso, como os decía, ese segundo parámetro, aparte del primero que era el del paro, era que cuando yo tuviera una edad interesantemente madura, es decir, cuando empiezas a entender las cosas en su justa sazón y a sentirte de alguna manera libre de las ataduras del éxito, la realización, la trascendencia y demás, pues me di cuenta de que llevaría ya tantos años trabajando que en cualquier otra profesión se me hubiera podido considerar como un jubilado o un prejubilado. Es decir, con 38 años de trabajo, realmente hay que tener mucho amor a lo que estás haciendo como para no decir, bueno, ya está, o sea, yo ya se acabó, me voy a dedicar a otras cosas. No es el caso de mi profesión, porque mi profesión es una profesión en la que digamos, esa jubilación o ese momento en el que tienes que dejar de hacer lo que haces, pues no lo marcas tú. Fundamentalmente lo marca el público. Es el público el que te baja de los escenarios, ¿no? El público te sube y te baja a los escenarios. El público hace con uno lo que uno quiere. Por eso seguramente también hay que atribuirle su importancia, no darle el poder de decisión sobre lo que tú haces, pero sí por lo menos concederle con elegancia o galantería la posibilidad de que en un momento dado uno pueda pensar en ellos como receptores de lo que uno hace. Eso es importante también. Ese es otro parámetro, es decir, ese parámetro del público que de alguna manera sitúa mi profesión en el punto en el que yo tengo que tomar la decisión, que es de alguna manera lo que sí que os puedo comunicar a vosotros, y es que ni desde cero, concreto,
comienza un día que yo voy a un escenario de un teatro nacional, del Teatro Nacional María Guerrero concretamente. Estaban representando Noche de Guerra en el Museo del Prado, una obra de Rafael Alberti dirigida por Salvat y interpretada por Juan Diego, en fin, una preciosa obra, digamos, circunscrita al entorno de la guerra civil, enormemente poética y que tiene que ver con lo que ocurre en el asedio de Madrid y la entrada de los nacionales en Madrid con el Museo del Prado, y muy concretamente con la obra de Picasso, ¿no? Ya el tema me parecía un tema interesante. Yo entonces tenía 15 años, 14, yo creo 14, 15, y para mí incluso salir del barrio donde yo vivía y ir al Teatro María Guerrero, comprar mi entrada y decidir ver esta función, pues era algo excitante, porque estaba rompiendo todos los esquemas de una manera casi clandestina. Yo he de decir que cuando yo fui a mi casa, ya años más tarde, estando ya haciendo la carrera de Derecho, haciéndola y deshaciéndola, de eso también os hablaré, a la vez, haciendo y deshaciendo también la carrera de arte dramático, o sea, haciendo y deshaciendo mi vida académica por todos los lados, en ese momento, cuando yo llegué a casa a decir que quería ser actor, esto no es como ahora. Ahora llega mi hijo a mi casa ahora y me dice, papá, he decidido que voy a ser actor. Y yo, vamos. Le digo, bueno, muy bien, seguramente fingiría, pero luego me iría al baño y diría, no, menos mal. Porque en el fondo, si realmente eso responde a un deseo, a una voluntad, sé que con todos los problemas que tiene mi profesión, seguramente va a poder enganchar con algo que podamos denominar como la felicidad tangible, la asequible, ¿no? Pero ya os decía, en aquellos tiempos no era fácil. Pero ese día que yo decido coger un autobús, concretamente el 53, y me bajo más o menos en la Paseo Recoletos, es decir, voy subiendo Bárbara de Braganza, tuerzo a la izquierda por Tamayo y Baus, y ya veo el Teatro Nacional María Guerrero. Cuando compro mi entrada, bajo a la cafetería, me tomo un café, digo, aquí hay que hacer todo el ritual. Subo a la sala, ese teatro de terciopelo rojo, en el que luego yo he trabajado ya tantas veces y que me parece que es una especie como de templo, es el sitio de respeto, ¿no? Los teatros generalmente todos son el sitio de respeto, pero el Teatro María Guerrero, ¡buah! Entonces, en aquel momento, cuando terminó la representación, que me encantó, yo estaba aplaudiendo a los actores y cuando terminó dije, yo quiero estar ahí dentro, yo ya no quiero ser espectador. O sea, desde cero es un momento en el que yo me doy cuenta absolutamente de que mi vida va a ser un compromiso con el teatro y que no quiero estar, de hecho, en la platea, quiero estar en las tablas, quiero estar detrás del telón. Eso es, además, esa declaración íntima conmigo mismo de ese compromiso, en ese momento hace que a partir de entonces yo ya no sea el mismo espectador. Al ser actor, las cosas desde la platea se ven desde otro punto de vista. Es como si los aprendices de magos o de ilusionistas tienen que ver a un ilusionista que está trabajando, tú sabes lo que es hacerlo allí. Entonces para ti tiene otros valores el espectáculo, más allá de la sorpresa, la ilusión y todas esas cosas, ¿no? Uno maneja otros valores. Y de hecho solo las grandes representaciones teatrales, para alguien que en ese momento, en ese desde cero, decide cruzar ese río, ese Rubicón, solo las grandes obras son las que te hacen olvidarte que eres actor y te conmueven como un espectador más. Solo las grandes obras. Creo que a mí me ha pasado seguramente 2 o 3 veces en la vida. No creo que más. Ese es el momento. Y a partir de entonces, como os decía, tiene hay un primer apartado de mi vida desde cero que lo pongo a fermentar y me lanzo a conseguir objetivos. Y es, por supuesto, llegar a casa y decir, yo estoy estudiando la carrera de Derecho, no me interesa absolutamente nada y la tengo que dejar. Y es de alguna manera pactar con mis padres esa decisión. En mi familia no había ningún antecedente artístico como la de casi ningún estudiante universitario de este país, casi ninguno. Pero bueno, en todo caso, dentro de todo lo traumático que fue, llegamos a un gran acuerdo. Quiero decir que pude llevarlo adelante. Yo dejé la carrera de Derecho
De hecho, ya estaba trabajando como actor, en ese momento ya me estaban pagando, ya estaba contratado. Y decido ingresar, por lo menos, además de que ya estaba trabajando en teatro, pero decido ingresar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. Para ello me presento a las pruebas de acceso. Eran unas pruebas en aquel momento durísimas, bueno, lo siguen siendo. Quiero decir, las pruebas de arte dramático son pruebas en las que de una infinidad de concurrentes, pues a lo mejor se seleccionan solamente, pues a lo mejor un 1%, es una barbaridad. Ingresé, hice una buena prueba de ingreso, ingresé. Pero como estaba trabajando ya como actor y tenía muchos compromisos como actor, estaba haciendo teatro en ese mismo Teatro María Guerrero, que ya estaba trabajando en ese escenario. Fíjate lo que son las cosas. En ese momento yo me doy cuenta que tengo que dejar la carrera de Derecho, porque también tengo que dejar la carrera de Arte Dramático. No voy a poder formarme como actor, voy a tener que seguir trabajando y voy a tener que aprender de lo que me digan mis compañeros y voy a tener que trabajar por intuición. Cosa que así hice, desde luego. Luego sí que es verdad que con el tiempo, a medida que ya los resultados fueron acumulándose y fueron siendo óptimos y pude tener una vida dedicada al teatro y una vida profesional, siempre me preocupé de desandar todo lo andado y de formarme como actor con maestros y con experiencias únicas que no tenían que ver con la consecución del trabajo, digamos, con el objetivo del trabajo realizado, sino con la docencia, es decir, gente que me enseñara directamente, ¿no? En España y fuera de España. Y así hice. Y luego, curiosamente, la vida en el terreno de arte de derecho me hizo interpretar la serie Turno de Oficio, con lo cual me tuve que formar en el derecho pues casi tanto como en la interpretación. Ese es el desde cero. A partir de entonces han ido ocurriendo cosas y cosas y cosas en la vida. He ido trabajando en todos los medios, en teatro, en cine, en televisión, en radio. He dirigido, he producido, dirijo, produzco, procuro gestionar mis propios proyectos, sobre todo en el teatro. Lo que más me interesa en la vida, fundamentalmente, dentro de mi profesión, es el teatro, y no es por nada. Es decir, yo creo que uno puede ser un personaje en todo esto, una persona o personaje bastante poliédrico. No creo que centrarse solo en una cosa sea bueno, porque cuando menos me parece aburrido. Pero, no, ya digo, no creo que haya de ser poliédrico, pero sí que es verdad que el teatro a mí me exige un compromiso y para mí tiene un objetivo fundamental y es mi rumbo. Es decir, yo saco mi barco al mar y sé que el rumbo es el del teatro. Si en mitad de la travesía se cruzan películas, series de televisión u otras cosas, o cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito de la gastronomía, que es otra de las actividades que de alguna manera definen un poco mi vida profesional y de la cual os hablaré ya para terminar, pero me gustaría cerrar esto en cuanto a lo que es el teatro. Ese teatro es mi rumbo. Si se cruza lo que sea, bueno, si me apetece, lo hago. Si creo que es interesante, lo hago. Si creo que a lo mejor no es muy interesante para mí, pero es muy interesante para otras personas, igual también lo hago. Pero el teatro es el teatro. Y películas uno puede hacer muchísimas, porque las películas se suceden una tras otra y se van viendo en muchísimos escenarios sin estar tú presente. Pero hacer un proyecto de teatro uno tiene que hacerlo, o sea, tiene que ponerlo en marcha, tiene que crearlo, tiene que darle forma, tiene que hacerlo y tiene que terminarlo. Y eso a lo mejor se lleva 2 años de tu vida, como poco. Y eso es lo que me hace a mí, de alguna manera, sentirme fortalecido con la experiencia teatral. Con esto no quiero, por supuesto, infravalorar ni el cine ni la televisión, nada más lejos de mi intención, porque son 2 medios que adoro. Y la radio, como decía antes, que también creo que es el medio más excitante que hay, porque de alguna manera es el que sobrevive a cualquier cambio tecnológico, a todo, sobrevive a todo la radio. Bueno, pero en todo caso, esto es lo que más o menos define mi vida como actor. Desde cero empieza en un teatro. 38 años más tarde, yo estoy ahora mismo dándole forma a un proyecto teatral para el año que viene. Un proyecto teatral muy ambicioso, muy grande, una compañía de muchos actores, una compañía de grandes textos. Vamos a intentar hacer desde la empresa privada lo que pueden hacer los teatros nacionales. Y
suplir de alguna manera los puntos a donde no puede llegar el teatro público, el teatro nacional, el teatro, digamos, de alguna manera producido por el Ministerio de Cultura, es decir, por todos nosotros, suplir las carencias del Ministerio de Cultura a la hora de que ese teatro, ese gran teatro, pueda llevarse fuera, digamos, de los centros de producción, que generalmente son madrileños, y conseguir que ese teatro de gran título, de gran riesgo, que define la cultura de un país, hacerlo rentable. Y convencer al espectador de que tiene que asumirlo él como una responsabilidad y convocarle, digamos, a ese acuerdo, a ese pacto, para que el teatro se fortalezca y no se acabe convirtiendo en una plataforma para monólogos, para stand-ups, para obras, en el mejor de los casos, de 2 o 3 actores, ¿no? Intentar de alguna manera ampliar el horizonte. Ese es mi objetivo, y como veis, además, desde cero, entendiendo que estuviéramos ahora yo espero que esté en el 50 o 60% de mi vida, de mi carrera, sigo en lo mismo. Creo en el teatro, creo que el teatro es un espejo de la sociedad, creo que es necesario, creo que interpretar es hacer ver a tus conciudadanos las cosas que ocurren alrededor en el terreno de las emociones y de la definición humana. Y creo que todo eso es lo que de alguna manera tiene que seguir teniendo el valor suficiente como para que se confirme que después de 2000 y pico años de existencia cifrada, porque desde que ha habido una dialéctica entre un homínido y otro, luchando incluso por un territorio o por los restos de un animal a devorar, ahí hay teatro. Entonces, esta actitud teatral es eterna, no cambiará nunca, no morirá nunca, y los que nos dedicamos a ella, lo único que tenemos que hacer es respetarla y mejorarla, de alguna manera. Y como os decía antes, además de entender al ser humano o intentar buscar las grandes respuestas de las grandes preguntas o de la existencia humana, de alguna manera y de una manera, digamos, muy parecida a la del teatro, caigo en el mundo de la gastronomía, fundamentalmente porque me interesa un criterio, y es que la mejor manera, creo que existe, de definir el país al que pertenezco, donde vivo, y que me interesa más que ningún otro, que es España, la mejor manera de entender toda la pluralidad de procedencias, la pluralidad de estados y todas estas cosas, geográfica, política, religiosa, cultural, sexual, creativa, todas esas diferencias, el único ámbito que yo creo que no suscita ninguna controversia, donde todo el mundo se siente vinculado, es la gastronomía. Y como además, por otro lado, el teatro es una actividad que me hace estar fuera de mi casa el 80% de mi vida, pues evidentemente cuando estás fuera de tu casa, que es una cosa que os ocurrirá a todos, dedicándoos a lo que os dediquéis. Y es que vives en un hotel, te levantas por la mañana, sales a la calle, tienes que desayunar, comer, cenar, trabajar, en fin. Y aprendes al final que viajar también es una manera de conocer gente, de conocer experiencias, y que cuando la gente se reúne en torno a una mesa y fundamentalmente en torno a una botella de vino, la gente suele ser muy sincera, muy agradable y muy empática. Y suelen, de alguna manera también, no siempre, pero casi siempre, decir la verdad. Yo os recomiendo que apostéis por vuestro futuro y que cuando alguien os diga que lo que vais a hacer o lo que queréis hacer tiene muy pocos visos de materializarse en éxito, que solo a lo mejor un 10% de vosotros, de los que os dediquéis a lo que sea, solo un 10% consigue realizar sus sueños, penséis íntimamente y con una absoluta seguridad que formaréis parte de ese 10%. Yo creo que solo así conseguiréis estar orgullosos de vuestro punto cero y podréis de alguna manera, con mucho respeto, poder hacer un día lo que yo estoy haciendo, y es confesar cuál fue ese punto cero y definir someramente por encima cómo es
de importante el momento en el que decidís hacer las cosas. Pues muchas gracias, Juan. Te quiero preguntar 3 cosas. La primera es, después de tantos años de trabajando en Cuéntame y en muchas cosas que llevas ya, o sea, empezaste hace un montón y sigues haciendo no lo mismo, supongo que te reinventas, pero es parecido. ¿De dónde sacas esa ilusión para seguir haciéndolo y levantarte por la mañana y volver a hacer, no lo mismo, pero el mismo tipo de actividad? El problema es ese, caer en que puede ser repetir, ¿no? Yo lo que hago es, yo me levanto muy pronto. Yo empecé en ese punto cero, yo me acostaba muy tarde. Mira, una diferencia que hay del punto cero al punto 50 o 60 es que yo ahora me levanto a la hora que antes me acostaba. Esto es importante también. Es decir, a las 5 o las 6 de la mañana yo me levanto todos los días y me pongo a estudiar. Hay que intentar hacerlo cada día mejor. Yo creo que una serie como Cuéntame, lo que hay que hacer de alguna manera es intentar siempre que tu personaje sea sincero. No criticarlo, no hacerlo tuyo. El personaje que yo interpreto en Cuéntame no tiene nada que ver conmigo. Nada. Intento que no tenga nada que ver conmigo. Y si tiene algo que ver en algún momento tampoco me preocupo. Pero intento que no tenga nada que ver conmigo. Muy bien. ¿Y hay alguna persona a lo largo de tu carrera que te haya marcado más que el resto? O sea, Sí, como un mentor que hayas tenido siempre ahí. Sí. Yo creo que yo haber conocido a Juan Diego como actor me formó y me dio una manera de ser, eso sin duda. Directores en teatro como Luis Pascual o Calixto Vieito, Gerardo Vera han sido y son puntos de referencia, y directores de cine como José Luis García Sánchez, Imanol Uribe, Vicente Aranda, son gente que para mí tiene mucho sentido en mi vida, ¿no? Pero también te diría una cosa, hay que saber también dejar tu mente abierta, porque generalmente quien te enseña más es la gente que tiene mucha menos edad que tú, porque hoy en día los actores que nos vienen por detrás están mucho mejor preparados que nosotros y tienen mucho que enseñar. Y para acabar ya con este desde cero, si situación extrema, mañana te vas a morir y hoy tienes que dejar escrito en un post-it a tu hijo o a nosotros o a quien sea 3 normas o 3 consejos de vida que es lo único que puedes dejar para tu legado, lo que quieras transmitir. 3 cositas. Vive, bebe, ama. Muy bien, muchas gracias, Juan. Nada, vosotros. Adiós.